Mañana, 11 de septiembre, es la Diada de Cataluña. Como saben, se trata de una festividad, la fiesta de la comunidad autónoma, que debería ser la celebración de todos los ciudadanos de Cataluña, pero da la impresión de que las autoridades de la Generalitat tienen mucho interés de que no, de que sea la festividad solo para aquellos que sean separatistas, y por eso están organizando una serie de actos que, por cierto, se han iniciado ya a estas horas. Como ya es tradicional en los últimos años, en la víspera de la Diada se organiza una marcha nocturna con antorchas, algo que, bueno, a más de uno le pone los pelos de punta, porque es una escenografía que recuerda mucho a esas marchas con antorchas de los nazis en Berlín o en Nuremberg. Pero bueno, no vamos a llamar nazi a nadie, cada uno que saque sus propias conclusiones acerca de por qué eligen ese tipo de escenografía. El caso es que, obviando los intereses de más de la mitad de catalanes que no son separatistas, la Generalitat organiza ese tipo de actos, y además ayer Quim Torra ya lo dijo, que la manifestación de mañana, del día de la Diada, será solo para pedir la independencia, que quien no esté de acuerdo, que no vaya, que se vaya a otra manifestación, pero que no pinta nada en esa. De este modo, Quim Torra está cerrando los ojos ante los millones de catalanes que no están a favor de la secesión y del separatismo. Catalanes a los que pudimos ver ayer salir a las calles. Más de 200.000 personas salieron ayer a las calles de Barcelona con banderas españolas y catalanas para reivindicar la unidad de España, para manifestarse en contra del separatismo y para pedir convocatoria anticipada de elecciones. Se trató de una manifestación que no convocaba ningún partido político. Fue un empresario, José Manuel Opazo, un hombre nacido en Durango, que fue guardia civil en su día, que ahora se dedica al mundo de los negocios, que vive en Zúrich, en Suiza, y que decidió que tenía que convocar esta manifestación. Una manifestación que, según las fuentes oficiales del Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau, apenas congregó a 2.000 personas. Sin embargo, hoy la prensa alemana habla de 300.000, la prensa francesa de 150.000, y datos que han contabilizado la Policía Nacional habla de unos 250.000. Da la impresión de que es un poco vergonzoso de que el Ayuntamiento de Ada Colau trate de minimizar la presencia de todos esos catalanes que están en contra del separatismo y les desprecie diciendo que apenas eran 2.000 personas. El caso es que la manifestación fue un éxito, como les decimos, un auténtico mar de banderas españolas y de señeras, de banderas catalanas, que no de estrelladas, no de banderas separatistas. Eso sí, a la altura de la avenida Mistral, algunos pequeños incidentes cuando un grupo de contramanifestantes, de activistas separatistas, trataron de provocar a los concentrados, provocaron ligeros incidentes, pero afortunadamente no llegaron a más. El organizador de esta concentración, el empresario Juan Manuel Opazo, ha asegurado que no son los políticos los que tienen que cambiar las cosas en Cataluña, que tienen que ser los ciudadanos los que les marquen las pautas, y que por eso se había animado a convocar esta manifestación. Hacernos responsables de lo que está pasando. No podemos decir, bueno, ya lo arreglan los políticos. Olvidémonos de eso, los políticos no van a arreglar nada. Los políticos están ahí y nosotros tenemos que marcar el camino a seguir y las líneas rojas que no deben cruzar. Esa manifestación del 9 no es contra nadie ni a favor de nadie, es marcarles a los políticos que cualquier partido que vuelva a hacer una cosa de este tipo tendrá a la sociedad en la calle, y debemos ser capaces de movilizarnos en masa. Yo esto lo he iniciado porque, gracias a Dios, lo he aprendido en un país que da estas oportunidades, que es Suiza, la iniciativa popular. Solo que allí se pueden juntar los 150.000 votos o los 50.000 votos y obligo al gobierno a tratar un tema y a sacar unas votaciones. Aquí no existe. Cuando yo dije que iba a iniciar esto, me tomaron por loco. Y yo también pensé que estaba un poco loco. Me trasladé a Barcelona, tengo una gran familia, tengo una gran mujer, y ella es rusa y aman a su país. Y cuando a mi mujer le han preguntado, ¿y no te preocupa que tu marido haga esto o que tu marido gaste el dinero en esto? Dice, bueno, otros gastan en relojes y en coches. Mi marido ni tiene relojes ni tiene coches. Y me dice ella, la honra más grande que tiene un hombre es defender su país. La verdad es que fue un gran éxito esta convocatoria del empresario Juan Manuel Opazo, a la que, en fin, no pareció prestarle mucha atención el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que anoche fue entrevistado en La Sexta. La presentadora del programa no le apretó tanto como suele apretar a otros entrevistados, aunque sí trató de poner en su lugar cada vez que él repetía el tema de los presos políticos, el exilio y ese tipo de cosas que sabemos que no existen en España. El caso es que Quim Torra dijo un par de cosas, por ejemplo eso, que la manifestación de mañana de la Diada es para los separatistas y para pedir la República Catalana, que los que no estén de acuerdo que no vayan, que vayan a otra, cuando esa celebración de mañana debería ser para todos los catalanes. Y también dijo que estaba muy en contra de lo que se había hecho con el 155, que se habían dedicado a restituir el papel de las instituciones catalanas y que ahora tocaba el turno de la siguiente fase, que es la de volver a su ideario, que es conseguir la independencia de Cataluña.
Acabado la fase de restitución de las instituciones. El hecho de que podamos estar celebrando esta entrevista aquí lo demuestra. Esta entrevista hace 5 meses, 4 meses no era posible, porque se había aplicado un artículo 155 que no permitía tener un presidente de la Generalitat aquí en este palacio. ¿Se imagina usted no tener un gobierno, haber disuelto un parlamento? Esto es lo que pasó aquí en este país hace unos meses. En cambio, nosotros entendemos que ya esa fase de restitución ha acabado y empezamos con la segunda fase de nuestro programa, que es ir hacia la Constitución catalana. Por eso, y sobre todo, porque vivimos un momento de excepcionalidad política, y eso me parece importantísimo remarcarlo. Este país vive un momento de gravedad extraordinario, no solo por los presos políticos y exiliados, porque hay miles de catalanes que han sido o investigados o procesados o van a tener que pasar por el juzgado simplemente porque colaboraron, ayudaron, participaron de alguna forma en un ejercicio tan democrático como para poder votar. Ahí seguía Quim Torra, R con su cantinela, como decimos, haciendo caso omiso de esos cientos de miles de personas que ayer salieron a las calles de Barcelona. Como les decimos, un auténtico éxito a la convocatoria de este empresario. Pero ¿quién es este Juan Manuel Opazo? Verán, les voy a contar una historia. En el año 2012, un empresario español nacido en Durango, que vivía en Suiza, que tenía negocios en Cataluña, cogía muy a menudo aviones de Swissair para viajar de España a Suiza. En un vuelo de Barcelona a Zúrich, resulta que escuchó que las instrucciones en el aterrizaje y en el despegue se daban en 3 idiomas: en alemán, lengua propia del lugar de destino; en inglés, lengua internacional de la aeronáutica y aviación; y en catalán, lo que consideraban la lengua propia del lugar del que partía el avión, que era Barcelona. Este empresario, bueno, pues se molestó al ver que no daban instrucciones en español cuando el avión volaba de España a Suiza. Y así lo expresó mediante una queja. Escribió una carta a Swissair para reclamar que se dieran las instrucciones en castellano, y otra carta a la prensa alemana, que lo publicó con gran lujo de caracteres. Él no sabía que en ese mismo avión viajaba un columnista de un periódico, del periódico El Singular, que ahora se llama El Món, y ese columnista se llamaba Joaquim Torra. Y Joaquim Torra, sí, el mismo, el que ahora es presidente de la Generalitat de Cataluña, viajaba en ese avión, escribió un artículo que decía lo siguiente. Vean lo que publicó. El artículo se titulaba La lengua y las bestias. Lo publicó el 19 de diciembre del año 2012 y decía: hace un par de semanas viajaba en un vuelo de Swissair, una de estas bestias, ya que en este artículo está hablando de bestias. Al llegar al destino, se anunciaron en catalán las típicas observaciones previas al aterrizaje. La bestia automáticamente segregó saliva rabiosa. Un hedor a cloaca salía de su asiento. Se removía, inquieta, desesperada, horrorizada por tener que escuchar 4 palabras en catalán. No tenía escapatoria. Un sudor mucoso, como de constipado griposo, le emanaba de las axilas. Hay que imaginarse a la bestia, después de tanto tiempo, pudiendo vivir en su mundo en español sin ningún problema, escuchando 4 palabras en una lengua que odia. Evidentemente, esta bestia con forma humana, hedionda, a la que se refería Quim Torra, era justamente este empresario, Juan Manuel Opazo, el que ayer convocó esta manifestación, que fue todo un éxito en Barcelona. Pues sí, es lamentable, el señor Torra queda retratado. Ahora trata de ir de más demócrata, o trata de lavar un poco su imagen, pero aquí es lo que escribe cuando le leían unas pocas personas, ¿no? Yo tengo varias reflexiones. La primera, yo creo que los periodistas, antes que periodistas, somos españoles. A mí que una cadena nacional como La Sexta entreviste a un golpista como el señor Torra, que quiere desgajar una parte del territorio nacional del resto del país, me parece lamentable. Lo digo como periodista y lo digo como español. Me da absolutamente igual, lo digo pues porque me lo parece. Me parece que una cadena nacional no puede dar cancha a estas personas porque está lanzando un mensaje absolutamente contrario a lo que es la nación. En segundo lugar, de lo que hemos estado hablando del señor Torra, bueno, pues en su línea, o sea, en su línea sin más, quiero decir, no añade ni quita nada, y me gusta mucho la actitud de este empresario, porque fíjate, una cosa que yo creo que en España no estamos acostumbrados es a la sociedad civil. Somos tremendamente pasivos y esperamos que el Estado, papá Estado y los políticos solucionen todo. Eso es muestra, lamentablemente, de una sociedad en gran medida inmadura, y España lo ha sido. España históricamente dependía de la monarquía y de la Iglesia, que eran los que tomaban las decisiones en todo, ¿no?
bueno, la Iglesia y la monarquía en cierto modo se han sustituido por esa clase política, por esa casta política, y esperamos que papá Estado lo haga todo, solucione todo, resuelva todo, la educación de nuestros hijos, la alimentación, la televisión, los medios de comunicación, hasta la selección española de fútbol. O sea, todo está impregnado por la política y queda muy poco espacio para la sociedad civil. Entonces, a mí que haya empresarios como este señor, además vasco, Guardia Civil, etcétera, que él ponga su tiempo y su dinero, y últimamente, en los últimos años, están saliendo más personas en esta línea que toman la iniciativa, que toman el protagonismo y no esperan a que sean otros, las grandes instancias, los políticos, los medios de comunicación, los estados, los gobiernos autonómicos, locales, etcétera, los que tomen la decisión y los que resuelvan los problemas. A mí me parece muy positivo. Y ya es hora, viendo la manifestación de ayer en Barcelona, que fue todo un éxito y fue una maravilla, que cada uno ponga su granito de arena. El que tenga la oportunidad de hablar en los medios de comunicación, hablando en los medios de comunicación, el que solamente pueda salir a la calle, que salga a la calle, el que pueda colgar una bandera de su balcón, que cuelgue la bandera de su balcón, el que tenga influencia en Twitter y sea un influencer, pues que lo utilice para, en fin, para movilizarse, ¿no? Y luego, por último, simplemente, a ver, en las manifestaciones suele haber diferencias, ¿no?, entre lo que ha cogido la policía local, el gobierno autonómico y no sé cuántos, ¿no? Pero, hombre, suele haber una diferencia de la mitad, y ya nos parece escandaloso, ¿no? Han ido 200.000, ¿no? La delegación de gobierno ha hecho 100.000, pero, hombre, como la señora Ada Colau, no dividir por 2, sino dividir por 100, de 200.000 a 2.000, hombre, señora Colau, se ha colado, se ha colado. Se le ve el plomero, sí. No, bueno, yo estuve allí y no conté la gente que había, pero cuando vi la cifra yo pensaba que era un meme de estos, ¿no? ¿Cómo puede alguien tener... No, parecía que fuera un error, que se habían dejado un par de ceros, ¿no? Un cero o dos ceros. Claro, es que era sonrojante leer eso, ¿verdad? ¿Con qué cara una persona puede decir eso? Porque, claro, es que había mucha gente, Y estoy de acuerdo contigo en lo que dices. Yo creo que el poder político se ejerce de manera descendente, es decir, desde quien ya lo tiene, pero si somos ciudadanos, pues tenemos que reclamar nuestros derechos. Es decir, tiene que haber una especie de movimiento ascendente también que contrapese, si no estaríamos en unas tiranías completas y no habría solución nunca, ¿verdad? No habría solución nunca. En cuanto al auge de las plataformas ciudadanas, yo creo que hay un terreno para trabajar bastante. Sin ingenuidades, muchas plataformas tienen partidos detrás, tienen intereses muy concretos detrás y la calle pues es muy maleable en ese sentido. Pero bueno, yo creo que en la de ayer al menos, yo que estaba metido, ya digo, dentro de la vorágine esta, no vi nada que no pueda suscribir un ciudadano más allá de matices ideológicos muy concretos. Me parece que era una manifestación que lo que busca es que se convoquen elecciones, porque lo que no podemos es estar siendo rehenes de individuos de esta calaña que además tienen, aparte ya de las barbaridades esas que dijo este individuo, que yo no sé ni cómo sale a la calle, ¿verdad? Pero claro, su proyecto político ya sabemos cuál es robar una parte del territorio nacional, vamos a decir las cosas por su nombre. Entonces yo pienso que por supuesto en la presión que se puede hacer en la calle, pues me parece que es absolutamente fundamental y habrá que reclamar prontito un 155 de verdad, no el que nos suceda en el pasado. ¿Fuiste testigo de los intentos de disturbios que quisieron provocar esos provocadores separatistas a la altura de la avenida Mistral? No, sí vi, porque claro, Cataluña, que es una ciudad fabulosa, Barcelona es una ciudad fabulosa, no en vano ha sido una de las ciudades más ricas históricamente de España, que es que hace mucha gracia a los extremeños y castellanos de la España vacía que nos hablen de expolios viendo esas ciudades, esas infraestructuras. Es que claro, no se sostiene el discurso, ¿no? Sí que es cierto que como hay tal cantidad de propaganda, no faltó algún sujeto pues haciendo gestos absurdos y procaces y provocando desde algún balcón. Yo eso sí lo vi, pero yo no vi esos disturbios, y si los hubo, debieron ser, vamos, mínimos. Todo transcurrió con un civismo
muy, yo creo casi ejemplar. Había un servicio de seguridad, que creo que sale en ese vídeo que habéis puesto, había gente ocupada, se hizo un llamamiento previo en los medios que quisieron darle cancha a esta manifestación, que esa es otra, el papel de los medios es absolutamente fundamental, de que no hubiera ningún tipo de material para que los independentistas lo aprovechen, que es lo que buscan. Ellos, los primeros interesados en que salgan banderas con el águila de San Juan y que salgan gente pegándose, son esta gente. ¿Para qué? Pues para hacer sineto. Pues en este sentido fue una marcha impecable, fue impecable, de un orden absoluto, y que incluso cuando esos contramanifestantes que fueron a provocar incidentes justamente para conseguir esa imagen, no la consiguieron gracias a la serenidad que mostraron los concentrados. Y es muy de agradecer que no viniera ningún señor a decirnos lo que teníamos que corear. Ahí se coreó el ya clásico Puigdemont a prisión, que es lo lógico en un golpista, y no vino ningún Borrell a decirnos que nos calláramos. Por último, quisiera decir una cosa. Mañana es la diada. Yo sigo perplejo de que sea el Día Nacional. Bueno, nacional no tiene sentido. Ellos le llaman Diada Nacional de Cataluña. Pero me parece sorprendente que se siga conmemorando el 11 de septiembre, que fue pues el último episodio de una guerra de sucesión con un patriota como Rafael de Casanova. Yo creo que sería muy importante que el bando completo se leyera por parte de todo el mundo, porque ahí no había ni rastro de independentismo. ¿No sería más lógico que fuera el Día de Cataluña el Día de San Juan, o sea, perdón, de San Jorge, por ejemplo? Digo yo. Es curioso que los separatistas celebren una derrota, lo que ellos consideran esa derrota de los Austrias frente a los Borbones. Es curioso que al patriota español Rafael de Casanova, conseller en cap de la ciudad, que en su bando proclamaba la libertad de todos los españoles, le hayan convertido en el héroe separatista que se enfrentó a las tropas españolistas defendiendo a los catalanes, cuando en realidad estaban apoyando a los Borbones, a los Austrias frente a los Borbones, que fueron los que finalmente ganaron. Pero bueno, él defendía la libertad de todos los españoles. Pero bueno, es la geografía que ha montado el separatismo catalán, y por eso cada 11 de septiembre van a la calle Casanovas justamente a hacer la ofrenda floral a la estatua de Rafael de Casanovas, ¿no? Mitos que además ha desmontado, ya que voy a aprovechar para decirlo, una persona que estaba al lado mío en la manifestación, que es Barraicoa. Barraicoa se ha ocupado pues de ir punto por punto, mito por mito, y desmontarlos, porque claro, lo peor de este caso es que se apoyan en falsedades históricas constantes, que son las que circulan por ahí. Mucha gente pensará probablemente que Casanova pues se murió atravesado por una lanza, por un disparo. No, murió ya de viejo. Es decir, todo es falso en el nacionalismo catalán. Pero así está el patio. Lo que me parece sorprendente es que este hombre, que no encuentro adjetivo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua para definirlo, hable en el lenguaje de las bestias a una entrevista de la secta, ¿no? Y más teniendo en cuenta de dónde viene la secta, quién tiene una participación importante en la secta, y las recientes críticas que está empezando a tener todo el grupo Antena 3 por cómo está llevando su agenda setting de noticias en estos últimos 3 meses, ¿no? Dicho lo cual, felicitar al organizador y a las asociaciones como DENAE que se inscribieron ayer a la manifestación que se celebró en Cataluña, porque desde mi punto de vista perseguía 2 cosas. Una primera, bueno, pues decirle a los golpistas y nacionalistas y separatistas: aquí estamos, no nos hemos ido, con nosotros no vais a terminar. Y una segunda, y para mí también muy importante, que se convierte en la primera manifestación del gobierno Sánchez. Es decir, que otra parte de la manifestación lo que le venía a decir al presidente del gobierno es: señor Sánchez, convoque elecciones, que esto es a lo que usted se comprometió. Mucho de lo que está ocurriendo en Cataluña y de lo que dijo Torra ayer en la secta, el gran responsable es el gobierno, es Pedro Sánchez y la agenda oculta que tiene firmada con los golpistas catalanes. No debemos de olvidar que el mismo ministro al que hacía alusión al inicio de mi intervención en el debate, el ministro de Fomento, Ábalos, ya ha dicho en 2 ocasiones que el hecho de tener políticos presos es un grave problema, tanto para los presupuestos generales del Estado cuanto para la estabilidad española. Señor ministro, deje de prevaricar y dar avisos o mensajes a la Fiscalía o jueces, ¿no? Eso por ahí. Por otra parte, hemos visto otra foto vergonzosa, vergonzante del ministro del Colorín el otro día junto con el presidente Torra, es decir, con el lazo amarillo, y pidiéndole posteriormente a las fuerzas y cuerpos de seguridad que tuvieran una presencia débil y floja en el día de la diada. Es decir, lo que está ocurriendo en Cataluña es en parte gracias a la cohabitación del gobierno central español con el actual gobierno catalán.
No, Paco, yo quería completar una cosita, ya que has aludido a Adenas. Estas movilizaciones se pueden entender como un ataque absolutamente sectario contra un partido muy concreto. A mí lo que me gustaría que esto se mantuviera en el tiempo con el criterio con el que se ha planteado. Es decir, la ciudadanía no debe admitir que el gobierno de la nación esté coaligado con los enemigos de la misma. Es que no tiene sentido. Entonces yo pienso que esto debería tener continuidad. Es que si mañana llega el PP y hace lo mismo, hay que salir exactamente igual. Y esto hay que dejarlo clarísimo. Pero aquí estamos criticando a Casado por dos desliz que ha tenido esta semana. Por eso, pero que te quiero decir que es muy importante, que sería muy importante que esta línea se mantuviera en el tiempo, porque la calle hace mucha presión. Yo lo que me pregunto al ver estas imágenes, ver a 200.000 personas pacíficamente en Barcelona, gente que fue incluso desde otras partes de España, con la molestia de tiempo, de dinero, bueno, tú mismo, de tiempo, de dinero, de etcétera, etcétera. Yo me planteo, vamos a ver, las grandes fuerzas políticas no deberían estar ahí, no deberían decir algo. O sea, quiero decir, al presidente de la nación, al señor Pedro Sánchez, el que 200.000 personas salgan en Barcelona a proclamar la unidad de España, a él como presidente de España, no le provoca decir, oye, enhorabuena. Sería lo lógico, ¿no? Quiero decir, el presidente de un país ve que 200.000 compatriotas suyos salen a defender el país que preside y se calla, no dice absolutamente nada. Claro. Oye, el señor Pablo Casado, o sea, quiero decir, ¿por qué ese silencio? Es decir, ¿qué pasa con los políticos? Claro, pero ¿qué pasa con los políticos? ¿Por qué no esto que es una iniciativa popular que tiene un éxito, que está hecho por el país, es decir, por el bienestar de todos, y solamente recibe el silencio de los grandes partidos estamos políticos? en ese juego porque de hecho muchos partidos no quisieron sumarse. No quisieron. Claro. Algunos aspiran a gobernar en la Moncloa. Claro. Pues que tomen nota. Sobre un país, por ejemplo, que están defendiendo estas Ciudadanos, personas. para decir las cosas por su nombre. Sobre un país que están defendiendo estas 200.000 personas y que esos políticos que aspiran a gobernar ese país no defienden. O sea, quiero decir, es una falta de gallardía, una falta de valentía. Es un ejemplo claro, a mi juicio, del sectarismo propio de España. Es decir, si no lo organizo yo, es un poco lo de Soraya, claro. si no mando César o nada. Si no soy yo, me llevo el balón, que es mío, y no se juega al fútbol. Y es lo lamentable, porque yo por eso quería subrayar esto de que debería ser ya una tendencia. Es decir, la calle contradice en la medida de sus posibilidades aquellos acuerdos que se hacen en unos salones apartados, claro, muy pero distinguidos. fijaos que, por ejemplo, con el caso de Vox está ocurriendo lo mismo que Podemos. Podemos se hizo con la calle hace unos años y tiene una representación que en estos momentos da la presidencia a Sánchez, y Vox se está haciendo, si se me permite hacer la comparación, con la calle de aquellos que defienden a España, de aquellos que tienen un objetivo común por la defensa y unidad de España, y que por fin entra en unas encuestas, ¿no? Que por fin entra en unas encuestas, y hace muy bien de recoger esa voz que se encuentra sola en el desierto, ¿no? Yo creo que al final el que va al desierto y recoge lo que el desierto le ofrece es el que tiene éxito. No, es que ayer solamente del PP estaba solo Fernández Díaz, si no me equivoco. El PP dio libertad para que sus seguidores militantes fueran o no, si lo deseaban. PSC dijo que no. Es decir, bueno, Opazo mejor que yo lo puede decir. Pero bueno, si Vox se coloca allí, pues como allí a nadie se le ha excluido, pues hace muy bien. No, pero es que hace bien, es que hay 200.000 ciudadanos que claro, salieron el otro día a la calle, que representan a más del 50% de los catalanes, que se sienten indefensos y no representados. Y esas 200.000 vieron a Abascal, vieron a otros allí, pues que vieron a los demás. Me gustaría hacer un comentario sobre una encuesta que publicaba ayer El Español, que además me parece deleznable. No sé si es la deuda del director del Español con Pedro Sánchez por llevar la televisión española o por qué. Hablaba de una encuesta que daba un escenario a un año, en el cual decía que el 51% de los catalanes dentro de un año votarían la independencia y que el 53% estaría en la independencia. Pero lo más capcioso de esa encuesta, lo más desagradable es que había utilizado a jóvenes de 17 años en la muestra de la misma, con lo cual lo que estaba haciendo la encuesta es teledirigir el voto, teledirigir las intenciones de voto hacia los jóvenes que dentro de un año van a ir a las urnas por primera vez. Pues hoy justamente El Español publica una encuesta en la que viene a arrojar los datos electorales en caso de que se celebrasen elecciones autonómicas catalanas en este momento. ¿Y cuáles son esos datos? Bueno, la verdad es que da la victoria
al separatismo. Está dando a Esquerra Republicana entre 35 y 37 escaños, a Ciudadanos de 31 a 33, a Junts per Catalunya le da entre 25 y 27, a los socialistas 20 o 22 y en Comú Podem 8 o 9. La CUP tiene 6 o 7 y el PP 5 o 6. Hombre, ligera mejoría para el PP, que se ha quedado en 4, la verdad es que está en el peor de sus resultados posibles, muy ligera, pero bueno, la CUP se mantiene más o menos igual. Lo que le está dando es una presencia notable a Esquerra Republicana. ¿Cuál es la lectura que hacemos de esta encuesta? Tengan ustedes en cuenta que en las últimas elecciones la lista más votada fue Ciudadanos, la lista encabezada por Inés Arrimadas. En este caso están cambiando las tornas y si antes la preponderancia del separatismo recaía en Junts per Catalunya o como se llamara el partido que venía a ser la antigua Convergència i Unió creada por Jordi Pujol, ahora ese protagonismo se ha visto trasladado a Esquerra Republicana. ¿Qué es lo que vemos? Que aquí suman mayoría los separatistas, puesto que aunque tomásemos la parte más alta de la horquilla de Ciudadanos, que son 33, y las sumáramos con la parte más alta del PP, que son 6, e incluso considerásemos que el PSC es constitucionalista y sumáramos 22, salen 66, y ustedes ya saben que el Parlamento de Cataluña tiene 175 escaños, con lo cual la mayoría absoluta está en los 88. Sigue sumando el separatismo y la verdad, no sabemos cómo habrá hecho el Español esta encuesta, pero no es la impresión que nos da a juzgar por lo que estamos viendo en las calles de Barcelona, en las ciudades catalanas, da la impresión de que las cosas están cambiando. Seguramente los números aritmética parlamentaria seguirían dando esa mayoría a los separatistas, pero da la impresión de que en cuanto a votos hay mucha gente dispuesta a votar otra cosa, ¿no? Sí. Yo creo que en Cataluña la correlación de fuerzas pues, va a cambiar en función de los acontecimientos casi inmediatos, diría yo. Permíteme, Javier, solamente un recuerdo. Mañana es 11 de septiembre, al pueblo americano, que a mí me tocó vivir allí al lado de las Torres Gemelas, no en Nueva York, pero en Estados Unidos, y fue un palo serio, cambió la historia, yo creo, global. Y quiero hacer un recuerdo porque todavía tenemos consecuencias de ese momento. Yo sí vi la entrevista ayer creo que tú también, de ¿no? Quim Torra, sí, yo Torra. también la vi, sí. Hubo momentos que hubiera preferido irme a dormir, pero opté por verla. No, a mí me quitó el sueño, más bien, escuchar al señor Quim Torra. Y no voy a haceros un resumen de esto porque la verdad es que no vale la pena, pero sí hubo algunas cosillas que me llamaron la atención. Él dijo, entre comillas, que Sánchez y él, Quim Torra, deben tomar riesgos necesarios. Eso me dejó pensando porque eso me asusta. O sea, tomar un riesgo necesario, estamos hablando de constitución, de romper España, y ojo que se rompe España y después vienen los demás, Francia, Alemania, pero a mí lo que me interesa es mi país. Ahora te dejo continuar, pero ahora Sí. que mencionas la Constitución, justamente hoy en la apertura del año judicial, Carlos Lesmes, que como saben es el presidente del Tribunal Supremo y también presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha dicho esto acerca de la Constitución, que cuando se ve amenazada hay que defenderla. Por ello, cuando la Constitución resulta golpeada, no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores y del propio Estado, que es democrático y de derecho. Así, nuestra experiencia reciente ha puesto de manifiesto que, en contextos de excepción, frente a graves ataques al interés general de toda la nación, existen resortes operativos inspirados en el modelo alemán denominado de coerción federal, porque, en definitiva, el sistema constitucional no puede ser indiferente a la hora de defender los postulados democráticos que el Estado de Derecho garantiza. Así es, señor Lesmes, tiene usted toda la razón. Cuando se golpea la Constitución hay que defenderla, y lo dice usted desde el ámbito judicial. Nuestros jueces tienen que defenderla y a lo mejor tienen que explicar a los jueces de algunos tribunales regionales de algún socio europeo en qué consiste la ley. En fin, hecho el paréntesis, por favor, Javier. Totalmente de acuerdo con él también. Otra cosa que dijo, entre comillas, es que él solo va a aceptar una mesa de negociación, o sea, solo se va a sentar a negociar para un referéndum pactado que sea vinculante no solo aquí en España, sino a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Por cierto, cuando Torra dice algo, generalmente no recula, no echa para atrás, cosa que sí ocurre del otro lado, ¿no? Que sí, siempre van cediendo, y terreno que se cede ya no se recupera. Entonces, a mí lo que me da a pensar es que Pedro Sánchez ahí tiene una bomba de tiempo que ya sabíamos que tenía, pero que la única posibilidad que tiene él es comprar tiempo. Comprar tiempo significa parar a Torra esas mesas de negociación hasta que las elecciones ocurran,
porque él no se va a sentar para ningún otro motivo. Es cuestión de estrategia. La única manera que él tiene de dilatar esa solución es dándole dinero a Cataluña, diciéndole que sí en lo que pueda decirle que sí, hasta que ya por lo menos, no digo hasta el 2030, porque ya, pero hasta que él no tenga ningún riesgo con su cargo político, ¿no? Yo quiero recordar que Pedro Sánchez sí dijo que Torra era xenófobo. De hecho, cuando él habla de que era una bestia más, el Copaso. Sí, sí, una bestia con forma humana. Sí, pero una más. Quiere decir, ¿por qué? Porque todos nosotros, nos todos considera los que bestias viendo, a todos nosotros. nos consideran bestias y que tenemos algún problema genético. Entonces, de verdad, yo estuve, es parte de mi profesión, analizando la comunicación no verbal. Lo he hecho con Puigdemont y lo he hecho con Torra. A ver, hay margen de error, pero en mi humilde opinión, yo creo que Puigdemont no se cree lo de la independencia, no se lo cree. Él está aprovechando un momento, está haciendo una estrategia, vive de eso, va a ser su modus vivendi de aquí al resto de su vida y no cree en eso. Pero Torra sí. Sí, yo estoy seguro que Torra sí se lo cree, sí. Y yo creo incluso que hay algo que se llama, y no, a ver, que es conocido por todos los que trabajamos en esto, que se llama disociación psicótica. Ese hombre está allí. Buscar en internet lo que significa disociación psicótica no quiere decir que es un enfermo mental. Un psicótico es aquel que ve una realidad diferente a como lo ven los no exactamente. Lo que pasa es cuando disocias, el bien mayor borra o elimina todos tus principios morales. Por eso se llega al punto de que una persona considera bien matar a otro siempre y cuando sea por un fin mayor, como por ejemplo sucedió en la época de Hitler. No quiero comparar las dos situaciones que tienen ciertas similitudes en alguna ocasión a nivel comunicacional, pero... Ya sabes que los separatistas se molestan mucho cuando les acusan de ser nazis. Bueno, a mí eso no me... ahí estoy de acuerdo porque frivolizar el nazismo con el holocausto que llevó a cabo me parece una barbaridad. De todos modos, es tremendo la concomitancia que hay en la utilización de símbolos y de mensajes de los nazis y los nacionalistas catalanes. Bueno, el mismo España nos roba, en los años 40 eran los judíos nos roban, ¿no? O sea, quiero decir que tampoco son originales en eso. Yo sobre el tema este de la intención de voto en Cataluña, pues yo lamentablemente, cogiendo lo que has comentado antes del Español, de chicos de 17 años, yo es que me temo que es así. O sea, yo lamento ser negativo, no negativo, para mí es realista, pero si es que es normal. Pero si es que la televisión, los medios de comunicación que ven es lo que estudian en los colegios y lo que estudian en las universidades, les lleva al independentismo. Entonces... Y la referencia dominante en la calle, en cualquier lugar. Bueno, claro, ¿de qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos hacemos ahora los sorprendidos? Oye, los chicos de 17 años en Cataluña, a mí no me parece que sea un peaje que le ha pagado Pedro J al gobierno. No, a mí me parece que lamentablemente, que la encuesta sale así. Entrevistas a los chavales de 16, 17 años en Cataluña, hay un porcentaje muy importante que ha mamado eso, pues sí, evidentemente lo manifiestan una intención de voto. Yo no digo lo contrario. Tú dices que elige a los jóvenes justamente sabiendo que dirán eso. Sabiendo que van a decir eso, bueno, que pues, es un uso capcioso. Y es más capcioso que haya determinados medios que se sometan a esa dictadura. Vale, pero aparte de eso, pero yo lo que te quiero decir es que lamentablemente, o sea, los chavales de 17 años en Cataluña, si piensan, claro que piensan así, mayoritariamente sean separatistas. Yo me acuerdo hace poco, relativamente poco, hablando con unos padres de familia de Solsona, que es la Cataluña interior, gobierno de Esquerra por mayoría absoluta, apoyo al independentismo un 75%. Entonces, bueno, pues estos padres que no eran separatistas, de los pocos que hay en Solsona que no eran separatistas, estaban preocupados por sus hijos, sobre todo por el adolescente que tenía 16, 17 años, no solo por el tema político, sino bueno, por el tema general de la gente con la que se juntaba, etcétera. Pero claro, es que ellos eran los únicos constitucionalistas que había en Solsona en ese sentido, y el chaval pues estaba solo en medio de toda esta gente. Entonces, sí me creo esto. Entonces, vuelvo a decir, no nos llevemos las manos a la cabeza. Pero si es que los medios de comunicación siguen en manos de quien están. Si el otro día era muy gracioso cuando esta periodista despechada le decía a Rivera, ¿me está usted acusando de hacer propaganda? Yo le habría respondido, sí, siempre. Pero si es que no para usted de hacer propaganda. Rivera estuvo muy bien. Sí, Rivera no estuvo mal. Estuvo bien. Bueno, dio la talla. Sí, no estuvo mal. Les estoy acusando de hacer propaganda. Pero no, yo le habría dicho a usted directamente, usted es una herramienta, usted es un agente de propaganda,
porque es lo que está haciendo TV3, es lo que hacen los periódicos en Cataluña. Desde el momento en que los dos principales periódicos de Cataluña hablan de presos políticos, y son medios de comunicación untados por la Generalitat, y hay cientos de portales en Internet, antes has mencionado uno, y hay otros muchos. Yo ayer me metí en un portal, no recuerdo ahora mismo cuál era, en catalán, y te das cuenta realmente de que viven en una psicosis. O sea, es un tema absolutamente obsesivo. Todos los artículos de opinión, y no era todavía la diada, fue ayer o anteayer, todos los artículos de opinión es hablar del tema machaconamente, adoctrinando continuamente. Entonces, ¿esos qué pasa? Que reciben una subvención muy jugosa de la Generalitat. Entonces, no nos extrañemos, mientras no se aplique un 155 en serio, que tenga en cuenta los medios de comunicación y la educación, no sirve para nada. Eso es lo que anunció, por ejemplo, Pablo Casado el otro día, ¿no? Dijo, pues, por ejemplo, pedimos al gobierno un 155 en toda regla, que ataque a la televisión. Sí, pero los lazos no los toquéis. Bueno, eso pero lo ha dicho hoy, claro. Pero que toque la educación y toque todo lo demás, ¿no? Ojo. Por cierto, que el otro que tuvo una intervención bastante interesante en televisión española fue Teodoro Gea el otro día, cuando también supo poner en su sitio al presentador y le dijo, cuando vengan los líderes de otros partidos, háganle ustedes las entrevistas como a mí, no se las faciliten. Yo creo que eso también hay que dejarlo, ¿no? Pues esa misma semana desfilaron por ese mismo programa Pablo Iglesias y Pablo Echenique, y yo creo que les hicieron un paseo bastante cómodo. Claro, pues por eso mismo que no respondió a la dureza con la que entrevistaran a Teodoro García Gea. Así es. Sí, volviendo un poquito al tema de la encuesta y la bajada de votos de Ciudadanos, yo antes decía que ellos habían tenido 4 errores, hablé de uno, que fue apoyar a Pedro Sánchez en su en el acto de llegar a Moncloa la primera vez en las primeras elecciones, de las 2 consecutivas que ganó Rajoy. Pues aquí es el efecto de otro de los errores de Albert Rivera y Ciudadanos, es decir, el no dejar que Inés Arrimadas se presentara a formar gobierno en el Parlamento de Cataluña, porque al final el que vota una opción política quiere ver que su voto sirve para algo y que aquellos en el que él confía se mueven y tratan de llegar a o conseguir el objetivo para el cual han pedido el voto. Ese ha sido otro de los errores. Ese es un error. Pero bueno, yo me voy a sumar al banderín de Javier Galwé, cambio de la ley electoral, de verdad, y gobierno de la lista más votada. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa porque de inmediato vamos a ver qué pasa con eso de los másters fraudulentos o dudosos de la Universidad Rey Juan Carlos, con el lío que montaron a Cristina Cifuentes, ¿se acuerdan? O al propio Pablo Casado con su máster. Pues resulta que ahora la ministra de Sanidad, Carmen Montón, también tiene un máster de la misma universidad y según publicó un medio de comunicación lleno de irregularidades. Ella lo niega y dice que ella es diferente, que lo de los otros era otra cosa. Ahora les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos. Máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes. Actividades navideñas. Show cooking. Y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti.
España, nación de naciones, va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.